Sembrar, cuidar y cosechar son algunas de las fases de la agricultura. Desde las manos de muchos campesinos se da inicio al germinar de muchos de los alimentos que hoy tenemos en nuestra mesa. Hoy hablaremos de agricultura. Así comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente. Hoy hablaremos de agricultura y para eso hemos invitado a Juan José Suárez Bedoya. Él es administrador de empresas agropecuarias, quien además viene trabajando con el Ministerio del Trabajo y también con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en todos estos temas de la agricultura. También trabajó por un tiempo acá en el municipio con Café Retiro, con la Federación, y siendo muy joven tiene mucha experiencia en este campo. Juan José, qué rico tenerlo acá en nuestro programa, bienvenido. Muchísimas gracias, Camilo, al Canal Conecta por la invitación. Muy bien, Juan José, quisiera que nos centrara un poco de una manera muy general en un contexto de lo que ha sido la agricultura. Sabemos que desde la revolución industrial, todo lo que ha tenido que ver la globalización, la industrialización, hay muchos factores, digamos, que han ido cambiando la agricultura y que impactan positiva y negativamente. Yo quisiera que usted nos hiciera un contexto, digamos, que de la agricultura para que entremos en materia. Claro que sí, Camilo, pues como lo decías, siempre han pasado por varias fases, empezando de que es la base de la economía. Desde que existe la humanidad siempre hemos tenido esa necesidad de alimentarnos y precisamente por eso los hombres primitivos era que necesitaban ser más que nómadas, ser sedentarios, establecerse en un sistema productivo, un entorno donde estuvieran con la familia y pudieran subsistir a partir de su alimentación. Todo se hizo de esa manera hasta la revolución industrial, aproximadamente del siglo XVIII, donde empieza el crecimiento de la población de una manera muy exponencial y se ve la necesidad de multiplicar esas producciones de tal manera que sean varias personas, varias familias, los proveedores de las demás personas que se dedicaban a otros rubros de la economía. En el siglo XIX tal vez es donde se ve más grande ese crecimiento, tal vez por todos esos factores económicos donde ya se empiezan a conectar todas estas diferentes economías y se ve la necesidad de que se expandan mucho más esos cultivos, esos sistemas productivos y se empiezan a desarrollar nuevas tecnologías, que es donde llega la revolución verde precisamente, y de alguna manera u otra se ha ido adaptando esa revolución verde a cada uno de esos sistemas productivos, tanto de las familias campesinas dentro de la agricultura familiar como a las agroindustrias que ya transforman estos productos y los exportan a través de esta globalización. Juan José, muy importante, digamos, que el contexto que usted nos expone en este momento, porque digamos que la agricultura siempre va a tener diferentes escalas. Digamos que hay una agricultura y que quisiéramos, quisiera que usted justamente nos propiciara, y es como desde esa escala local, desde cada una de las veredas, desde sus parcelas, cómo las personas en muchos casos pues ven en la agricultura un sustento para su vida, para su propia alimentación, para su canasta familiar. Pero hay otras escalas de la agricultura donde ya pues estamos hablando de compañías multinacionales, grandes extensiones que se trabajan. Quisiera que empezáramos a hablar de esa agricultura en una escala de lo que ha sido el trabajo del campesino en su parcela, que a veces sale a vender. ¿Cómo entender esa agricultura que se da muy familiar? Claro, precisamente Colombia yo creo que es el significado de lo que tú dices, Camilo, de que es algo muy variado. En Colombia podemos encontrar desde la agricultura familiar, desde la parcela que es para el propio pancoger, como se ha denominado, las huertas caseras para su propia subsistencia, hasta la agroindustria en los más grandes territorios, ¿cierto? Tal vez esa agricultura familiar es lo más característico que se ve sobre todo en la zona andina, todo esto desde la colonización antioqueña, donde precisamente esta migración de las personas que habitaban el territorio antioqueño y buscaban nuevos territorios, sobre todo la zona del eje cafetero, norte del Tolima y Valle del Cauca, buscaban parcelas que pudieran trabajar a partir del núcleo familiar, de la mano de obra disponible. ¿Por qué? Porque principalmente por las vías, por la geografía tan agreste que tenemos en Colombia, se hacía difícil conseguir mano de obra desde otros territorios. Entonces se buscaba que fueran parcelas que se pudieran trabajar desde la mano de obra disponible en su núcleo familiar. Y precisamente es donde veíamos las famosas matronas del siglo XVIII y XIX que tenían 14, 15 hijos y precisamente era para tener esa fuerza de trabajo también disponible.
Y ya a partir de esa evolución, cuando empiezan a llegar ya nuevas empresas, tema del banano, cuando empezaron a llegar las estadounidenses al Urabá antioqueño, al Magdalena, es donde se empieza a dar ya grandes extensiones de tierra cultivadas por una sola empresa, un solo núcleo productivo. Esto tal vez es lo que empezó a generar esas brechas que muchas veces hemos criticado en el campo, de que las agroindustrias son las que se tragan dentro del mercado, por decirlo de alguna manera, a las pequeñas agriculturas familiares, por también la geografía que se disponía, porque estas empresas grandes no llegaron a la zona andina. Las empresas grandes llegaron sobre todo a la costa caribe, con el tema de banano, palma y aceite. A los llanos orientales aún están llegando, con el tema de maíz, con el tema de arroz, cultivos extensivos, que han ido creciendo de manera exponencial precisamente por eso, por la agroindustria y por la disponibilidad de territorio que hay en Colombia. El campesino, digamos que ha sido como el símbolo de la agricultura, y lo decía al inicio del programa, digamos que uno ver esas manos que además normalmente están, digamos que marcadas por la fuerza, por ese contacto con la tierra, y que eso va generando una vocación, un estilo de vida, un amor por el territorio, un contacto con el territorio. En la experiencia que usted ha tenido, que adicionalmente hay que resaltar que ha sido muchos municipios con víctimas del conflicto, con diferentes espacios, desde el café ahorita, que lo viene haciendo desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Ministerio. ¿Cómo ha visto usted el campesino? O sea, ¿el campesino se ha ido adaptando o en parte uno ve como cierto peligro a que el campesino no exista en nuestro país? Yo creo, Camilo, que el problema más grande que tiene el campesino ahora es que desde los proyectos que puedan venir desde el gobierno o desde ONGs o todos los recursos que entran disponibles al sector agrícola colombiano, es que toman al campesino como un productor más, no lo toman como la persona que hay detrás de eso. Entonces el productor en ese sentido sí es que se ha sentido afectado, y ellos dicen muchas veces que han sentido el abandono del gobierno precisamente por lo mismo, porque los proyectos productivos que llegan es a impactar como tal el sistema productivo, pero no ven más allá, donde hay una persona, un núcleo familiar que también puede tener problemas. Entonces yo creo que el campesino de alguna manera u otra se ha ido adaptando a la nueva realidad, pero dentro de sus dificultades y lo que mencionábamos ahorita, dentro de las brechas sociales que se han generado tan grandes, precisamente porque muchos de esos recursos van destinados a las agroindustrias, a las personas que tienen mucha más capacidad adquisitiva para montar cultivos, monocultivos que tienen un enfoque mucho más agroindustrial, y en la agricultura familiar realmente no se ha visto ese impacto, porque estos productores, estos campesinos en realidad buscan es crecer como familia. Ellos siempre dicen, gracias a mi cultivo de café, gracias a mi cultivo de frijol, he podido levantar a mi familia, le he podido dar educación a mis hijos. Pero entonces ahí cuando ya empieza ese complemento generacional, cuando ya empiezan los jóvenes a ver que de ahí no pasamos, porque siempre nos han tomado como un sistema productivo, como un ser productor y ya, es donde los jóvenes empiezan a buscar esas otras oportunidades. Entonces ahí tal vez está el problema, de que generalmente, por lo que he conocido, el campo ya está muy viejo. Ya las personas que están realmente con esa vocación son personas de la tercera edad, personas que ya se sienten cansadas inclusive y que no pudieron ni siquiera acceder a un sistema pensional. Entonces los jóvenes, a pesar de que se levantaron en el campo y de que ellos se reconocen como campesinos, quieren buscar oportunidades en la ciudad. Entonces creo que es una de las problemáticas grandes que se ha visto. Y creo que ahí pues nos toca, digamos que generar una alarma, porque indudablemente pues muchas personas y sabemos que uno llega al supermercado, a la tienda, y pues normalmente ahí están los productos, no sabemos de dónde vienen, si vienen de otro país, porque adicionalmente, Juan José, creo que en nuestro país el hecho de tener TLC, de lo que significa estos aspectos donde por los monocultivos y grandes inversiones de grandes multinacionales pues van absorbiendo en parte muchos de los trabajos que se hacen, o más bien lo que también uno denomina que pasa a ser el campesino dueño de su parcela a ser pues un mayordomo o trabajador de alguien más. Es una aquí en nuestro pueblo pues se ve mucho eso, ¿cierto? Sí. Y aquí en el oriente, y bueno, me imagino que en mucha parte del país. Pero sí quería justamente mencionar que indudablemente el hecho de saber de dónde viene y qué pasa
creo que debemos de generar una conciencia nosotros, porque reitero, muchas veces uno va al supermercado y no tiene ni idea, recatea el precio, no sabemos qué hay detrás, cómo lo cultivaron. Creo que hay que hacer mucha educación, muchos procesos de conciencia, no solo para el campesino, sino en la población en general. Nos falta mucha educación en torno a todos estos temas del agro. Sí, claro. Principalmente lo he venido trabajando con muchos productores de los que venimos acompañando dentro de los programas que ejecutamos. Y una de las frases que yo les recalco a ellos es de que nosotros no nos podemos preocupar por lo que no podemos controlar. Los productores siempre se han preocupado precisamente por eso, que la firma de los CLCs, que en una economía globalizada es algo imposible de controlar, y es decirle al gobierno no haga lo que el resto del mundo está haciendo. Entonces creo que a pesar de los TLCs le da oportunidades a muchos gremios, el tema de aguacateros, las frutas exóticas ahora, el tema de gulupa, maracuyá, uchuva, ellos están teniendo un crecimiento exponencial y mucha gente quiere invertir precisamente en estos rubros del sector agrícola. Pero entonces con los productores que vienen de los cultivos tradicionales, tema del frijol, tema de las hortalizas, que tal vez no tienen tanta cabida en estos TLCs, es donde se empiezan a ver afectados. Entonces, a lo que íbamos de que no se pueden preocupar por lo que no pueden controlar, es más bien buscar esas soluciones. Y creo que una de esas soluciones claras está más que todo es en la asociatividad. Porque si vemos, sobre todo en el oriente antioqueño lo podemos dimensionar de una manera muy clara, son todas pequeñas parcelas. Si visitamos los productores, no hay productores que superen más de media hectárea de terreno. Entonces todos son considerados pequeños productores. Lo mismo en el café. El café son más de 500.000 familias en Colombia productoras de café y el 95% tienen menos de 2 hectáreas de terreno. El café marca una diferencia porque ha sido una agremiación muy fuerte a partir de la Federación Nacional de Cafeteros. Se han sabido manejar esos recursos, tienen el respaldo total del gobierno. Pero los otros rubros, tema de hortalizas, tema de frijol, tema de cultivos de ciclo corto, no han tenido tal vez ese poder de agremiación y de asociatividad. Y yo les decía a los productores, ustedes en el mercado tienen un actor que ustedes lo detestan, lo odian, pero que ellos no hacen nada ilegal, que son los intermediarios. Porque si fueran ilegales, seguramente el gobierno los prohibiría. Pero entonces, ¿qué se puede hacer como pequeño productor para eliminar esos intermediarios, esas personas en las plazas de mercado que nos ofrecen el precio que ellos deseen? Y a toda hora, siempre estamos con la volatilidad del precio a partir de la especulación, ¿cierto? Entonces, ¿qué se puede hacer? Que se empresaricen como pequeños productores a partir de la asociatividad. No es lo mismo un pequeño productor produciendo 500 kilos de frijol a 20, 30 productores produciendo ya 5 toneladas de frijol. Ahí empieza la capacidad de negociación, empieza la capacidad de buscar nuevos mercados, de generar valor, de adquirir recursos también de todos esos proyectos que vienen del gobierno. Entonces yo creo que es inevitable que en una economía globalizada lleguen todos estos acuerdos de libre comercio. Entonces es más fácil buscar las soluciones y como pequeños productores creería que la solución está en la asociatividad. Muy importante, Juan José, y creo que justamente me da usted paso para otro tema y que usted acaba de mencionar, el tema de la comercialización. Digamos que ahí hay muchos factores que inciden. En muchos casos uno ve que el campesino pues saca sus productos, en algunos casos de manera directa, y lo hacen por ejemplo acá en el Retiro, que tienen el mercado campesino. Bueno, muchos de ellos también compran algunos de sus productos en otras partes para poderlos comercializar. Pero digamos que el tema de la venta, el tema de cómo llega ese producto a la parte final, al consumidor, usted nos menciona algo muy importante. Claro, si nos juntamos, pues podemos, digamos que, venderle el servicio a una empresa de estas grandes, ¿cierto? Entonces creo que el tema de la comercialización, usted le da un punto muy trascendente, y es cómo la gente realmente necesita unirse, juntarse, la parte de las asociaciones. ¿Qué otros aspectos podemos mencionar ahí, o qué otras estrategias usted ha identificado, buenas prácticas en algunas otras partes donde esa comercialización sea de mejor retorno para el campesino? Claro, Camilo, yo creo que la comercialización en el sector agrícola la podemos dimensionar muy claro dentro de una cadena de valor. Dentro de una cadena de valor donde empieza en la siembra, en el mantenimiento del cultivo y en la cosecha con el mismo productor, y pasa por todos los actores: el transportador, el intermediario de la plaza de mercado, el mayorista, el distribuidor y finalmente los supermercados o las tiendas de barrio, que son los que ofrecen este producto al consumidor final, ¿cierto? Entonces,
Creo que si mencionamos cómo funciona esta cadena de valor y miramos que en cada uno de esos eslabones se va aumentando el precio y que el productor es donde siempre miramos el problema, porque al productor es el que menos recursos le está llegando. De hecho, lo mencionaba en cierta oportunidad con unos turistas de Estados Unidos con los que acompañábamos el tour cafetero en la zona sur del municipio. Ellos nos decían que por una taza de café, un tinto como lo conocemos acá en Colombia, ellos pagaban aproximadamente 4 o 5 dólares, que es un platal, son casi 15.000 pesos colombianos. Y de esos 15.000 pesos colombianos se hacía como todo ese estudio, al productor de café le llegan solo 500 pesos. Entonces, es también dimensionar esa cadena de valor. ¿Por dónde tuvo que pasar ese grano de café para llegar a una taza de café en una tienda especializada en Estados Unidos? Entonces ahí es donde se empieza a generar ese valor. Si mencionamos esa cadena de valor y vemos la oportunidad como pequeños productores, es a partir de la asociatividad de apoderarnos de esos eslabones. Es decir, si yo soy el productor, un ejemplo de frijol, entonces yo me asocio como empresa, como pequeña empresa, como asociación de productores, empezamos a nosotros mismos almacenar el frijol, mirar posibilidades de generación de valor, nosotros mismos lo vamos a transformar, no vamos a venderlo en una plaza de mercado, no vamos a venderlo a cualquier intermediario, sino que nosotros lo mismos vamos a transformar, generamos valor a partir de una marca propia, que es lo que se viene haciendo mucho con café también acá en el municipio y en los municipios del Oriente, una marca propia, con todos los requisitos sanitarios. Para eso se necesitan procesos empresariales, sí, pero entonces ahí está la capacitación también que se le debe dar a las personas del sector rural. Y a partir de eso, usted mismo como empresa puede llegar al consumidor final. Entonces es lo que decía, muchas veces los productores dimensionan una cadena de valor muy corta donde es relación productor-intermediario en la plaza de mercado, pero a partir de la asociatividad se puede apoderar de cada uno de esos eslabones y llevar su producto con un valor agregado hasta el consumidor final. En la parte, digamos que técnica, digamos que en ese trabajo, la agricultura es algo que es muy lindo porque digamos que tiene unos valores que tienen que ver con lo tradicional, con lo milenario, con esa parte, digamos que muy intrínseca en las personas. O sea, a muchas personas no les enseñaron a cultivar, o sea, ellos, digamos que muchos de los abuelos, por su intuición, por ese contacto con la naturaleza, tenían esa sabiduría, esa astucia para saber qué echarle a la planta, qué le estaba pasando, como escuchar un poco su cultivo. Ahora, indudablemente, pues con la ciencia y con todas las herramientas que tenemos tecnológicas, pues empieza, digamos que a confrontarse un poco, en algunos casos, ese saber, ese conocimiento del campesino con nuevas técnicas. A veces chocan, porque yo sé que muchas personas, digamos que dicen, no, yo toda la vida lo he hecho así, pero digamos que ahí está el trabajo de todos ustedes, los que están, digamos que ya recogiendo de la ciencia ese saber para podérselo ofrecer a las comunidades. ¿Cómo ha sido ese trabajo, Juan José, de estar ahí con los campesinos? De hecho es algo muy interesante porque precisamente cuando uno se transforma a una labor mucho más social de acompañar al productor a que él le vaya bien y no yo llegar como profesional a él a negociar, se vuelve una relación donde uno entiende qué es lo que quiere un productor. Nosotros como profesionales del sector no podemos llegar a imponer cosas que ellos traen desde generaciones atrás, y ellos, lo que decías Camilo, ellos tienen una relación muy bonita con el campo, y de hecho se sigue con las personas jóvenes que uno encuentra en el campo, se sigue manteniendo esa tradición. Si ahora vamos con el proyecto que estamos, nadie quería sembrar frijol hasta la semana de San José porque era la tradición, que no se siembra frijol sino hasta la semana de San José y es la mejor cosecha del año. Y así estuvieran las condiciones climáticas, el suelo ya estuviera preparado, ya tuvieran la semilla, ellos no sembraban hasta la semana de San José, porque es la tradición y ellos consideran que ahí es la mejor cosecha, si ellos lo hacen de esa manera. Y nosotros como profesionales muchas veces chocamos con ellos precisamente por eso, porque nosotros ya a partir de la ciencia, de los avances tecnológicos, tratamos de imponer algo que ellos lo han hecho durante muchas generaciones, muchos años, de una manera especial, donde nos han garantizado la alimentación a todo el mundo, ¿cierto? Entonces yo creo que es un proceso que se relaciona dentro del profesional y el productor, se debe hacer de una manera muy complementaria. Y yo siempre he tratado de que el productor aprenda lo que uno le puede aportar, y la verdad es que uno termina mucho más aprendiendo de ellos, de todo ese conocimiento que ellos le transmiten a uno. Qué bonito, esa labor realmente con la comunidad, en este caso con los campesinos,
realmente, y me imagino que para usted como profesional debe ser muy emocionante, porque adicionalmente, y lo hablábamos antes del programa, el poder generar otros vínculos aparte de simplemente llegar a elaborar, digamos que unos planes, un acompañamiento, una asesoría hacia el tema directamente de lo que es cultivar, sino adicional a lo que es el ser campesino, a lo que es ser hacer parte de un territorio en muchos casos golpeado por la violencia o por tantas situaciones que desafortunadamente tienen que vivir los campesinos de nuestro país, por el clima, por la violencia, porque muchas veces el Estado no es suficiente. En fin, estamos llegando a la parte final, Juan José, quisiera que nos comentara cómo cree usted joven, enamorado del tema agrícola, cómo realmente estimular, fomentar, porque si bien cada persona es libre y muchos jóvenes pues quieren salir del campo a buscar otras oportunidades, está bien, hay muchos que quieren quedarse y quieren, digamos, que seguir manteniendo ese legado, ese trabajo, pero como también usted lo mencionaba, a veces las oportunidades, en fin, cómo realmente propiciar, fomentar ese amor por la agricultura, ese amor por el campo, no solo en los campesinos, no solo en las personas que habitan, ya sea la zona rural o que han tenido algún contacto con la parte del agro, sino en sí en la comunidad en general. Yo creo que se ha vuelto muy viral en estos últimos tiempos con tantas problemáticas sociales que hemos tenido, una frase de que es que a los campesinos los vamos a necesitar 3 veces al día. Por lo mismo, un doctor, un abogado, lo podemos necesitar una vez al año, a un campesino lo vamos a necesitar 3 veces al día. Y yo creo que se traduce en algo fundamental, que es que la comida siempre se va a necesitar. Las proyecciones incluso de las Naciones Unidas para el 2050 es que va a haber el doble de población y vamos a tener solo la mitad de territorio para producir el doble de comida. Entonces, oportunidades gigantes hay. Y a partir de la solución de muchas problemáticas sociales como es la violencia, a partir de los acuerdos de paz que de alguna u otra manera han impactado positivamente a los campesinos, sobre todo, nosotros tal vez en la ciudad no lo sentimos de tal manera, pero la verdad es que los campesinos sí han sentido ese cambio, de que hay más oportunidades, de que ellos pueden crecer como familia, como sistemas productivos, pueden crecer de manera exponencial también en este sector. Y la verdad es que también uno nota que a partir de estas posibilidades los jóvenes se pueden ir involucrando. O sea, no es que los jóvenes quieran ir a coger una pala o un asadón, porque es el pensamiento de ellos, de que han visto a sus padres, a sus abuelos sufrir con el trabajo tan duro que es de la tierra, sino de buscar nuevas alternativas, de formar empresa en el campo, de apoyar programas sociales en el campo, por lo que decíamos ahora, el productor no solo es un objeto productor, es una persona que también tiene sentimientos, que también se necesita relacionar con otras personas. Entonces, la verdad es que dentro de estos proyectos se logran involucrar muchas personas, muchos profesionales de diferentes áreas. Precisamente en el proyecto con el que nosotros estamos tenemos fisioterapeutas que acompañan a una persona en situación de discapacidad, que tal vez una persona en situación de discapacidad siempre lo tomábamos como un ser que no se puede, que es muy limitado en el campo, porque no hay vías para sacarlo. Sí, que no es productivo. Exacto. Entonces, por ejemplo, escuchábamos muchas historias de una madre que tiene hijos en situación de discapacidad y que ella solo lo saca al pueblo para ir al hospital. Pero entonces nosotros a partir de estos proyectos productivos miramos cómo podemos involucrarlo a él, cómo puede llegar a alimentar a los animales, cómo puede llevar los registros de las actividades que se hacen en la finca. Entonces es buscar todas esas posibilidades. Y no es solo que para nosotros como jóvenes involucrarnos en el campo tenemos que ser ingenieros agrónomos o que tenemos que ser tecnólogos agropecuarios. También pueden llegar fisioterapeutas a acompañar estos procesos, trabajadores sociales en el tema de reparación de víctimas al conflicto armado, y es lo que se está viviendo ahora. Y la verdad es que los campesinos sienten ese impacto y se lo agradecen a uno, porque ellos han sentido en la última época, sobre todo en la última década, que se han venido implementando todos estos acuerdos, un cambio donde ellos ven posibilidades de volver a sus territorios, de crecer económica y familiarmente y de ver un futuro allí. José, pues muchas gracias, creo que muy claro el mensaje, muy importante para nuestros televidentes. Gracias por compartir con nosotros este corto espacio. Sabemos que es un tema que tiene mucho que aportar, reflexionar, es un tema que indudablemente nos genera muchas inquietudes, pero sobre todo queríamos hoy justamente compartir con ustedes, queridos televidentes,
esas reflexiones, ese llamado, digamos que a conocer cada vez más del agro, de la agricultura, de cómo estos procesos realmente inciden y tienen que ver con todos nosotros. Cuando nosotros en nuestra mesa tenemos esos alimentos, es bueno pensar de dónde vienen, cuánto sacrificio hay detrás de ellos, generar en los niños, en los jóvenes ese amor por lo que cultivan tantos campesinos, tantas personas que madrugan y pues le colocan tanto amor para que nosotros y toda la humanidad pueda alimentarse en algo tan vital. Sin alimento pues no podríamos vivir. Entonces, José, muchas gracias y pues qué bueno tenerlo nuevamente en nuestro espacio más y desearle lo mejor en ese trabajo tan bonito que viene haciendo. Claro que sí, Camilo, muchísimas gracias por la invitación y claro, disponible siempre que queramos hablar de la agricultura. Muchas gracias, Juan José, y a todos ustedes, queridos televidentes, los invitamos para que estemos la próxima semana con un invitado más para hablar frente a frente.